Pero bueno, antes de que habléis vosotros sobre los WhatsApps, quiero que hable, que diga lo que quiera, el señor García Paje, que es presidente de Castilla-La Mancha y es uno de los aludidos en estos WhatsApps, es uno de los petardos que decía o que dice, porque no sé si ha cambiado de idea el presidente del gobierno, el presidente Sánchez. Señor García Paje, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Bueno, un poco menos resfriado que ustedes, pero bueno, bien. Así habla usted en lugar de hablar yo, que no está... Sí, bueno, vale. a ver, lo primero, no necesitaba usted que se publicaran estos WhatsApps para saber la poca simpatía que le tenía o le tiene el presidente del gobierno, simpatía política o como se quiera llamar, o poca afinidad el presidente del gobierno, ¿no? Sí, bueno, está bien matizar que es simpatía política porque realmente, aunque yo sé que muchas veces la dinámica mediática y por qué no decirlo también, el placer que muchas veces socialmente se da a los cotideos, se queda más en la hojarasca que en el fondo, ¿no? Y que mucha gente ha entendido que la tensión que se viene viviendo en el Partido Socialista, no el 1 de octubre famoso, no tan famoso como lo siguiente 1 de octubre, pero bueno, del 1 de octubre famoso, sino incluso desde antes, desde el 28 de diciembre de 2015, que esa tensión no era una pelea estrictamente entre dos personas, Susana o Pedro, ¿no? Que no era una pelea de poder. Es verdad que siempre hay pelea de poder en medio, pero que en realidad lo que había era una discusión fronteriza, muy seria, muy profunda, sobre los límites a los que podía llegar el PSOE o que podía conservar el PSOE. Eran tiempos aquellos, mucha gente ya no lo recordará porque han pasado tantas cosas, eran tiempos aquellos en los que el PSOE sacó un resultado, pues el peor de su historia, 85 diputados. Esa misma noche electoral se quería ya plantear la posibilidad de pactar con independentistas, bueno, con todo bicho viviente, saltándose por completo todo lo que eran los parámetros normales de un PSOE que se había presentado con un proyecto coherente y reconocible desde el principio, ¿no? Y aquel debate de fondo era todo vale para entendernos, en el caso gobernar, y en los que establecíamos, claro, en ese caso éramos más difíciles de gestionar aquellos que estábamos en las presidencias de las autonomías, porque teníamos, digamos, otra posición. Pero la realidad es que se mezcló todo y terminamos en un comité federal del 28 de diciembre en el que se llegó a un gran acuerdo. Seguramente con algo más de disgusto del secretario general entonces, pero un gran acuerdo entre todos para que ni se pactara con radicales, ni se pactara con independentistas, ni se pactara tampoco con la derecha. Y de ahí se intentó un consenso con Ciudadanos, con Podemos, que no fraguó. Terminamos en unas segundas elecciones donde todavía aún se empeoraron los resultados, pero aquí ya cambió por completo el diapasón. Aquí ya no se sometió nadie la dirección no se quiso someter bajo ningún concepto a lo aprobado realmente, que era estos límites, y directamente nos tuvimos a provocar una especie de infarto interno, de intento de convocar un congreso sobre la marcha en medio de una investidura, un desquicio absoluto, que desembocó en el 1 de octubre. Perdonen el que me haya extendido, pero para dejar muy claro, frente a los que pensaban que todo esto es un teatrillo, yo creo que ya queda claro que no hay ningún teatrillo. Aquellos que piensan que este es un problema simplemente de poder y que es no dejarle gobernar al que está arriba, que no, que hay un problema de fondo que se abrió con ocasión de entre los que no estábamos por gobernar a cualquier precio y los que en cualquier momento podían hacerlo. No voy a personalizar más, pero esa realidad es la que se describe paso a paso en multitud luego de episodios que van y vienen, pero que reflejan que hay tensiones de fondo desde ese momento. De lo que se ha publicado ayer tenemos lo que Sánchez le dice a Ábalos, por ejemplo, que ha leído una entrevista vomitiva, que la califica así el presidente Sánchez, vomitiva, que le han hecho a usted en La Razón, y que entonces que Ábalos le llame a usted para que deje, con perdón de los oyentes, de tocar los cojones. Tengo interés en saber cómo eran esas llamadas. O sea, luego Ábalos le llamaba a usted y en qué términos le llamaba, cómo se lo transmitía. Tengo que decir que una de dos. O algunos de los que tenían el mandato de apretarme no han cumplido,
o lo han hecho de tal manera que a estas alturas, que desde luego ineficaces seguro, porque yo no vamos, yo es que no estoy en peleas nunca por tipos personales, me da lo mismo si me insultan o no es que me guste, no es que me agrade, pero es que yo no me quedo en eso. A mí lo que me importa son los problemas de fondo. A mí me duele mucho más los pactos con los independentistas a que me pueda, a lo que piensen de mí personalmente. No estamos aquí para ser santos ninguno, ¿eh? No, aquí no llegaríamos a papa ninguno, vamos. Pero no ese es el problema. El problema es que yo tampoco he percibido una sensación amenazante, ¿no? Yo no voy a ir hablando de los mensajes que me hayan puesto unos y otros porque no me parece que sea lo correcto por mi parte. Pero bueno, sí había tensión, sí se notaba que en un momento determinado las cosas incomodaban y que como le pasa a cualquiera que está en el poder, pues le gustaría que todo el mundo le dijera iguana, ¿no? El problema no es discutir por si el secretario general debía ser Sánchez o debía ser Susana, que esas son peleas mundanas, ¿no? Que además empiezan y acaban y terminan muchas veces de la manera más imprevista. No, el problema es de fondo, y por eso no había presión que surtiera efecto. Al menos yo hablo por mí, creo que podría decirlo también porque tengo una relación muy estrecha por Lambán, y seguramente por la mayoría de los que en aquel momento nos vimos apretados en una situación de tensión. Sí, yo lo que no puedo negar es que ha habido una tensión que se reflejaba en multitud de cosas, a veces también en mensajes, ¿no? ¿Y en qué otras cosas? Además de mensajes, que multitud de cosas, por ejemplo. Bueno, actitudes, sí. Aquí, fíjese, mira, los partidos políticos son tremendos, porque creo que es predicable del PSOE, del PP y de cualquiera. Si un diputado le cae mejor a la dirección, pues le ponen en la primera fila del Congreso. Que ya no le va a ir le ríe las gracias, pues al gallinero. Cosas de esas, es decir, que son actitudes, ¿no? No digo que sea concreto ni de esta época ni solo del PSOE. Creo que en general hay un mecanismo de, digamos, de presión, no quiero ir más allá en la definición, ¿no? De presión que se cifra pues en actitudes, en comentarios, en yo qué sé, de mil detalles, de que a lo mejor te levantas por la mañana y te das cuenta que ha estado por aquí algún ministro y no han tenido ni la más mínima cortesía de avisar, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero llamada directa del presidente del gobierno a usted en algún momento para reprocharle una entrevista, una declaración, una decisión, una medida, no ha habido. Sí. Llamadas no, yo creo que no voy a entrar en detalles de mensajes, ya les digo, pero bueno, en un primer momento yo creo que sí intercambiábamos mensajes, ¿no? Y sí. Y ahora ya no. Y alguno evidentemente pues de tono más subido, ¿no? Pero ya digo, no pretendo hacer un poco de relator de los mensajes porque no es el papel, pero tampoco quiero negar que había tensión. No, desde un primer momento yo creo que eso lo dejo en manos de otros y tengo que decir que las conversaciones que yo he tenido con Ábalos mínimas, si acaso en alguna más con Santos Cerdá y en un tono, tengo que decir que bastante amable y bastante razonable. A lo mejor se trata de que me dieron por perdido desde el primer momento o si hablan conmigo a la cara se deben dar cuenta que no soy de los que no estoy en esto por trepar, vamos, que si no me dedicaría a hacer la pelota. Es que hay una parte de esta... Yo creo que el fondo importante para mí, ¿no? Sí. Al verlo, porque hay una parte que me sorprende y otra que no. Aquí todo el mundo hace mensajes y si seguramente los mensajes que tenemos privados se supieran, pues muchos tendríamos que dar explicaciones. Eso, me gusta ser realista. Pero también es verdad que todos los que estamos en política sabemos que es de primero de política, que cuando se escribe un mensaje se sabe perfectamente que puede salir publicado. No, esa cautela hay que tenerla desde lo que es el parvulario de la política. Esto, por tanto, a estas alturas eso no me sorprende, pero sí refleja dos cosas, además de la tercera que se aparece hoy, ¿no? Uno, que Ábalos y el presidente eran uña y carne, que en un momento determinado pudieran tener problemas, pero que eran uña y carne. La verdad es que creo que Ábalos es en buena medida artífice de la carrera política de Pedro Sánchez, sobre todo a raíz de esos episodios que les contaba al principio de la intervención, ¿no? Y lo segundo es que
los presidentes que ya estábamos de presidentes antes de los cambios en el PSOE, muchas veces nos preguntábamos entre nosotros, oye, ¿a qué viene la inquina? ¿Por qué hay este ambiente tan hostil? Porque puede uno entender que la dirección siempre quiera que se le sometan, eso es normal, casi diría, aunque no entendible. Pero yo no, ¿dónde viene la inquina? Es decir, me importa que quede muy claro que si se hubieran conducido las cosas con una actitud, con una dinámica más tolerante a las críticas, pues no hubiera habido ni mucho menos tanta tensión y tanta crispación, ¿no? Porque realmente digamos que muchos ya estábamos de presidentes cuando nos encontramos con un ambiente hostil que seguramente algunos piensan que es al revés, que es que somos los que nos dedicamos a torpedear, a poner zancadillas al presidente, cuando la verdad, y está quedando bastante claro con estos mensajes, la verdad es que estábamos de presidentes antes de todos los cambios del PSOE y nos encontramos con una situación sobrevenida, con una hostilidad muy considerable, ¿no? Que no la voy a personalizar, porque a lo mejor era del ambiente, ¿no? Pero que con el tiempo, pues en algunos casos a lo mejor se ha ido mitigando, en la mayoría creo que se ha ido agravando, ¿no? Se ha ido agravando, o sea, ahora la situación es aún peor que entonces. Entre Sánchez y usted, quiero decir, que si se ha ido agravando, es que ahora... Vamos a ver, entendiendo que nosotros, yo creo que ni él, pero yo tampoco, no entendemos las relaciones políticas como ir a ver una película juntos al cine, ni tener que quedar con las familias, es que no, yo además es que no participo de esa visión de la política. La política es un servicio y una disciplina dentro de una organización, si es que se milita, bueno, son muchas cosas, pero lo cierto y verdad es que no hay obligación de quererse en un partido político, que esta es una confusión que tiene la gente, ¿no? Ni tampoco de ser hermanos, y además que luego los hermanos a veces pueden salir también tarifando, o sea que no es eso, es un problema de compartir o no compartir un código ideológico y de compartir una estrategia. Y eso, aunque parezca que es ingenuo, en realidad es lo más importante y además es lo que más abre brechas en los partidos, porque las filias y las fobias personales van y vienen. Mire, hay ministros que cesaron y que luego han vuelto a ser amiguitos. O sea que yo creo que eso no es lo relevante. Lo relevante son las corrientes de fondo, los problemas de fondo. Y desde ese punto de vista, pues sí, yo creo que está la situación más agravada, porque si ya la legislatura previa, antes del 23 de julio, se produjeron, a mi juicio, muchas rupturas de las coordenadas del PSOE, nos dejamos en la gatera muchísimos elementos de nuestro haber político, pues es que a partir del 23 de julio literalmente se desató se desabrochó, por supuesto, cualquier contención, ¿no? De lo que se publica hoy en el diario El Mundo, hoy hemos contado que son estos mensajes que cuando ya Ábalos está fuera del gobierno, pero llega el mes de noviembre, entonces Sánchez le dice: te traslado mi solidaridad ante los infundios que se están publicando en medios. Se ha aclarado a los oyentes que no es el caso Koldo, que aún no se había destapado, que son las informaciones que se publicaban en aquellos tiempos sobre las causas reales de la salida de Ábalos del gobierno. Se habla de las juergas, de sus relaciones con mujeres, en fin, de estas cosas que luego, no sé si las juergas, pero las relaciones con mujeres sí, bueno, con algunas señoras. Esto de hoy le llama la atención de alguna manera, le aporta algún elemento que usted no conociera. ¿Usted ya sabe por qué Ábalos fue destituido del gobierno de España? No, la verdad es que sé por informaciones bastante próximas, ¿no?, que Ábalos pensó la mañana que fue citado en Moncloa que iba a seguir y que se encontró de golpe con un cese sin explicación, ¿no? Yo creo que en algún momento se ha contado, no sé si ha sido el propio José Luis Ábalos el que dijo que cuando pidió explicaciones se le contestó que mejor que no las supiera. De manera que, bueno, sí, se generó una especie como de leyenda, a lo mejor es demasiado presuntuoso el término, pero bueno, una especie de leyenda que qué había pasado, ¿no? ¿Qué circunstancias? También sé que las personas que empezaron a aparecer
cuando empezaron a aparecer todas estas cosas de Coldo y compañía, han dicho a gente muy de confianza mía, ¿no? Han dicho, no sabe la que se les viene encima al gobierno, se entiende, ¿no? De manera que ¿qué me lleva a traducir esto? Pues que la verdad que hay que tener mucha cautela y precaución, porque dar toda la impresión de que, aunque parezca que ya ha salido mucha información, puede darse la circunstancia de que sea poca comparado con la que queda por aparecer, ¿no? Eso me preocupa, lógicamente, como militante, como socialista, pero también un poco como responsable público, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso lo más grotesco que está apareciendo, grotesco y desde mi punto de vista bastante duro de tragar, que es todo el tema de las relaciones supuestas relaciones con chicas y abusos de este tipo y tal, ¿no? Bueno, eso que no es anecdótico, que además a mi juicio tiene gravedad seria, pero claro, a la postre no deja de estar relacionado también con los dineros con los que se pagaban. Es decir, que no deja de ser casi a la postre un magma conjunto, ¿no? Yo ya dije en su momento que lo de Aldama me parece que Aldama tenía peligros antes de entrar en contacto con mucha gente del PSOE, que ya venía él de practicar supuestamente cosas extrañas y de estar en algunos círculos extraños y que Aldama a mí me pareció una bomba de racimo, es decir, que además lo impregna todo. Casi todos los casos terminan teniendo como punto de partida o como punto de destino alguna actividad de este señor, ¿no? O sea, que usted teme que esto pueda ser el comienzo o sea, que estemos ante los primeros compases. Si hay filtraciones de este tipo, las primeras suelen ser las menos dañinas. Luego la cosa siempre va a más, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que yo lamentablemente en muchos años de democracia hemos ido viendo casos y la verdad es que todos tienen, no digo un patrón común, pero da una sensación que pasan por distintas épocas de negación, a su digestión, a asunción, expiación, por utilizar términos ahora que tienen mucho que ver con su último viaje al Vaticano, ¿no? Pero la realidad es que sí, tiene mi sensación personal, tiene un patrón común denominador, casi todo tipo de dificultad, y me resulta a veces de escándalo, y me resulta a veces increíble que la ingenuidad que da pie a tantas informaciones, es decir, porque son muchos ya los casos y los antecedentes de lo que de saber, para saber que los mensajes terminan sabiéndose, que los correos electrónicos terminan publicándose, que realmente hay mucha inutilidad detrás de los casos de corrupción, afortunadamente, porque así se terminan conociendo. Sí, que es mejor no despreciar las primeras filtraciones que se producen, no vaya a ser que sean poca cosa al lado de lo que no se sabe, que no sabemos, pero a mí me consta por amigos indirectos que algunos de los que están más afectados en estos expedientes del Coldo y compañía y del exministro Ábalos, lo que dicen es eso, que realmente hay mucho, ¿no? Y hay derivadas que están ahora en investigación, incluso fuera de España, que también dan a entender que hay, no sé. Que hay cuentas fuera de España, es que hay cuentas en Suiza, por ejemplo. No. Suiza yo creo que son ya para los más sofisticados, ¿no? Me da la impresión de que República Dominicana, entonces. Incluso al otro lado del charco, ¿no? Bueno, más en Dominicana que en Suiza, entonces. Y una última cuestión, ya que me ha hablado usted de su impresión personal y, digamos, impresión personal que es fruto de los años que lleva usted en política y de ver cómo funcionan estas cosas, incluidas las filtraciones. ¿Usted cree que es Ábalos el que está empezando a filtrar sus WhatsApps, los WhatsApps de Sánchez? Bueno, no sigo con tanto detalle porque termina uno mareado de la casuística de las detenciones, de los requises que ha hecho la policía, pero yo la verdad es que cuando vi que aparecía un pendrive en una caja de cartón en una estantería medio a la vista en una casa de Coldo,
y con todos los intercambios de WhatsApp dije, bueno, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y evidentemente alguien lo está filtrando, y es legítimo pensar que pudiera ser Ábalos. Yo no lo sé, no tengo ni idea, ni tampoco creo que le convenga esto, sinceramente, porque si alguien piensa que por complicar más las cosas se va a terminar facilitando un mejor trato judicial o algo así, yo creo que es el no conocer el sistema en España, ¿no? Sí, lo que pasa es que todos pensamos en los antecedentes casos anteriores, pues nos acordamos de Bárcenas diciendo o me echáis una mano con la fiscalía o empiezo a soltar munición, ¿no? Y en este caso... Sí, recordamos todo el mensaje de Rajoy, sé fuerte, sé fuerte, ¿no? Yo creo que eso, la verdad es que ya uno cuando lleva tantos años, a lo mejor ya es que eso ya lleva más años que Matusalén en esto, pero digo, es que de verdad que con los antecedentes nadie nace aprendido, ¿no? Pero hombre, ya con la cantidad de casos que hemos visto, yo creo que los que usaron en los mítines el mensaje de Rajoy de sé fuerte, no termino de entender cómo no han tenido claro que no se podía volver a mandar un mensaje a nadie más en esa dirección. Es incomprensible. Señor García Paje, sé que tiene otras cosas que hacer, así que le agradezco que me haya atendido esta mañana. Muy y bien. le deseo que tenga un buen día. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.